Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. Esta noche, entramos en el mundo de la señorita Marple en el crimen del baile de las glicinas y las camelias. Una noche brillante de flores y música esconde un crimen repentino. Una única y delicada pista flota en el aire y un secreto amenaza con romper el encanto de la velada. ¿Estás escuchando tarde en la noche o durante tu té de la mañana? Ahora sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. El baile anual de las glicinas y camelias siempre había sido el orgullo del calendario parroquial de Santa Mildred. Una vez cada primavera, cuando las glicinas cubrían los muros de la vicaría con cascadas púrpuras y las camelias florecían en sus cuidados parterres, los aldeanos se reunían en el salón de la iglesia para una noche de baile, chismes y sombreros ostentosos. Para el observador casual, no era más que un pintoresco evento tradicional, donde las damas del lugar comparaban sus triunfos en la jardinería, mientras los hombres fingían indiferencia. Sin embargo, como la señorita Marple le comentó una vez a su sobrino, la naturaleza humana tiende a florecer con mucha más fuerza en una reunión social que las flores que la justifican. Esa noche en particular, el salón bullía con la música de un cuarteto contratado, cuyos arcos se deslizaban sobre las cuerdas en alegres valses. Se habían colgado luces de colores de viga en viga, proyectando una suave luz sobre el suelo pulido. El aire estaba cargado con la mezcla de aromas a flores, perfume y el tufo ligeramente acre de la pipa del alguacil del pueblo. Apagada apresuradamente en la puerta, la señorita Marple, menuda y discreta, vestida de seda gris paloma, estaba sentada con su labor de punto, discretamente recogida en el regazo. No necesitaba bailar ni ansiaba las conversaciones de la juventud. Sus ojos azules, apacibles con quienes la miraban, eran lo suficientemente agudos como para registrar cada destello de celos, cada susurro de confianza, cada sonrisa forzada que intercambiaban los invitados al baile. Lady Whitcomb, cuyas propiedades financiaban gran parte de la fiesta del pueblo, presidía la velada con una presencia imponente, sus diamantes reflejando la luz de la lámpara. A su lado se cernía sobre ella su segundo marido, mucho más joven, un hombre cuyo encanto apenas disimulaba las miradas inquietas que lanzaba por el salón. Junto a ellos, la señora Agnes Linton se ajustaba los guantes con deliberada precisión, con el rostro tenso, con la serenidad de una mujer que no quería que sus sentimientos se leyeran con demasiada facilidad. El vicario del pueblo, el serio reverendo Pottle, se paseaba con las manos siempre juntas, saludando a su rebaño con benevolencia, y allí estaba el coronel Gresham, retirado y con la cara roja, cuya risa estruendosa se alzaba por encima de la música cada vez que lo consideraba necesario para demostrar su alegría. Cada figura en la sala guardaba sus secretos, aunque solo unos pocos sospechaban cómo esos secretos podrían, antes de que terminara la noche, desembocar en una catástrofe. El primer indicio de discordia no llegó con un grito ni un estruendo, sino con una oleada de silencio. Un vaso resbaló de la mano de alguien, haciéndose añicos en el suelo. La música se apagó y luego cesó por completo. Todas las miradas se dirigieron al otro extremo de la sala, donde, bajo el arco adornado con camelias, una mujer yacía desplomada al pie del estrado. Era la señora Linton. Su pálido vestido se extendía a su alrededor como pétalos marchitos, con la cabeza colgando en un ángulo escalofriante. Una de sus manos enguantadas se extendía, como si quisiera abrazar a una pareja que ya no estaba. Durante un largo instante, nadie se movió. Entonces Lady Whitcomb dejó escapar un grito ahogado. El coronel pidió brandy a gritos y el reverendo Pottle se arrodilló para rezar. Solo la señorita Marple, silenciosa en su rincón, no delató la sorpresa. Había estado observando atentamente a la señora Linton durante gran parte de la velada, y ya había notado que su alegría parecía tensa, sus sonrisas frágiles, sus silencios pesados. Ahora, mientras los susurros se intensificaban y el pánico se extendía, la señorita Marple cruzó las manos sobre su bolsa de tejer y murmuró, casi para sí misma: era inevitable. La gente rara vez oculta sus problemas tan bien como cree. El baile de las camelias y glicinas, que había comenzado con risas y luz, se ha convertido ahora en el escenario de un crimen terrible.
El silencio que siguió al desplome de la señora Linton se rompió de mil maneras a la vez: jadeos, susurros apresurados, el roce de sillas mientras la gente se abalanzaba sobre ellos, y luego dudaba, renuente a ser la primera en acercarse a la espantosa escena. Fue uno de esos momentos en que la gente común ante lo extraordinario revela su verdadera esencia. Algunos retrocedieron, otros se apresuraron a ayudar, y otros simplemente miraron a su alrededor confundidos, buscando a alguien más capaz que ellos para hacerse cargo. Lady Whitcomb, que nunca toleraba el desorden en su presencia, se llevó un pañuelo de encaje a los labios y declaró con voz sonora que alguien debía ir a buscar al médico. Este consejo, por supuesto, era redundante, pues el joven señor Carter, que hacía recados en la oficina de correos del pueblo y acababa de completar un curso de primeros auxilios en el condado, salió corriendo del salón en busca del doctor Pembroke. El anciano médico vivía a no más de 5 minutos a pie y, si la gota no le afectaba, podría llegar pronto. El coronel Gresham había pedido a gritos brandy, como si la aplicación de licor pudiera devolver la vida a quien ya había abandonado el cuerpo. Su rostro rubicundo brillaba de indignación, mientras regañaba a los músicos por dejar de tocar, como si su silencio fuera la verdadera causa del desastre de la noche. El reverendo Pottle, mientras tanto, permanecía inclinado sobre la señora Linton, murmurando una oración en voz baja, aunque sus manos temblorosas delataban la falta de valentía clerical. La señorita Marple, desde su tranquilo rincón, no se levantó alarmada ni apartó la mirada. Permaneció inmóvil como una figura esculpida, con la mirada fija en la escena. Para un observador casual, podría haber parecido paralizada por la conmoción, pero quienes la conocían bien habrían adivinado que observaba con una precisión inaudita que no podía registrar el cuaderno de cualquier agente. Poco a poco, el salón se dividió en pequeños y bulliciosos grupos de personas, cada una ansiosa por intercambiar sus impresiones sobre lo que acababa de ocurrir. La señorita Amelia Harkness, la modista, le susurró a su vecina que había visto a la señora Linton retroceder como si se desmayara justo antes de caer. El señor Giles, el tendero, insistió en que la había notado bebiendo bastante durante los brindis anteriores, aunque otros lo contradijeron y afirmaron que apenas había probado el champán. El rumor, una vez iniciado, se extendió con la velocidad de la hiedra en una pared vieja. En medio de este revuelo, el esposo de Lady Whitcomb, Harold Whitcomb, asumió un papel curioso. Dirigió rápidamente a quienes lo rodeaban, guiando a 2 de los hombres más jóvenes para que llevaran cuidadosamente a la señora Linton a una habitación lateral contigua al salón. Su voz transmitía autoridad, y aunque no era originario del pueblo, su matrimonio con la viuda Lady Whitcomb lo había traído allí solo 2 años antes, la gente lo obedecía con bastante facilidad. Sin embargo, más de un aldeano notó la leve capa de sudor en su frente y la forma distraída en que sus ojos recorrían la habitación, como si evaluaran la sospecha de cada observador. Cuando por fin llegó el doctor Pembroke, resoplando levemente por el esfuerzo, el silencio se hizo más profundo. Se arrodilló junto a la figura inmóvil de la señora Linton, la examinó con la brusca ternura de un hombre acostumbrado a las partidas de la vida y luego se puso lentamente de pie. Sus palabras, aunque pronunciadas en voz baja, fueron oídas por todos. Se ha ido por completo. Un escalofrío colectivo recorrió la asamblea. Una muerte en una reunión social era lo suficientemente impactante como para que la sugerencia de que no fue por causa natural flotara tácita, pero pesada en el aire. La señorita Marple cerró los ojos brevemente como si rezara. Sin embargo, no era solo la oración de una mujer devota, sino también un momento para recordar los pequeños detalles que otros habían pasado por alto. Había observado a la señora Linton rechazar un baile del coronel esa misma noche, con una sonrisa cortés pero fija. Había visto la breve y penetrante mirada que intercambiaron Lady Whitcomb y la señora Linton cerca de la mesa de refrigerios, una mirada que delataba una antipatía arraigada. Y había notado, quizás con mayor curiosidad, la rebanada de bizcocho intacta que la señora Linton había dejado en su plato, a pesar de ser conocida por su gusto por lo dulce. Pero la señorita Marple mantuvo sus reflexiones en secreto con expresión apacible.
Sabía que no debía hablar antes de que sus pensamientos se convirtieran en certeza. En momentos así, el silencio era una herramienta tan valiosa como la palabra. Mientras tanto, los rumores del pueblo se extendían con cada minuto que pasaba. La señora Price, la esposa del papelero, estaba convencida de que había sido un infarto provocado por la excitación. La joven Millicent Carter, con más imaginación que discreción, susurró que había oído a la señora Linton discutiendo con alguien en el jardín esa misma tarde, aunque no supo decir con quién. El señor Dawlish, regente de la posada local, sugirió con malicia que la señora Linton ya tenía suficientes enemigos, dada su brusquedad y su costumbre de entrometerse en los asuntos ajenos. Cada teoría, por poco elaborada que fuera, arraigó en oídos receptivos. El reverendo Potter intentó tranquilizar a la gente, anunciando que la reunión debía terminar de inmediato, y que la gente debía regresar a sus casas para reflexionar en oración. Pero la sugerencia solo avivó la conversación, pues los aldeanos se marcharon en parejas y tríos, murmurando entre sí a la luz de las farolas. En menos de una hora, los callejones de Santa Mildred bullían de especulaciones, y para cuando saliera el sol a la mañana siguiente, cada hogar del pueblo tendría su propia y contundente explicación de lo ocurrido en el baile. La señorita Marple se quedó un rato, hablando en voz baja con el doctor Pembroke. «Nunca son fáciles estas muertes repentinas», murmuró poniéndose las gafas con un pañuelo. «Pobre Agnes, confieso que nunca fue mi favorita. Era demasiado mordaz, pero uno no quiere ver un final así». La señorita Marple asintió suavemente, con un tono casi melancólico. «Sí, pobre Agnes. Siempre es triste cuando alguien parte de este mundo con asuntos pendientes. Aunque a veces uno no puede evitar notar con qué frecuencia los problemas de la vida nos aferran hasta el final». El doctor Pembroke, aunque desconcertado, se limitó a asentir. Hacía tiempo que había aprendido que las observaciones de la señorita Marple, por muy amables que fueran, tenían más fundamento que el parloteo de toda la parroquia en conjunto. Cuando por fin llegó a casa a través del fresco aire nocturno, la señorita Marple se detuvo junto al muro de la vicaría, donde las glicinas colgaban pesadas. Se ajustó el chal sobre los hombros y se quedó un momento, contemplando las flores mecidas por la brisa. No pensaba en flores, sino en la gente, en la repentina caída de la señora Linton, en el sudor nervioso en la frente de Harold Whitcomb, en la repentina hostilidad en la mirada de Lady Whitcomb, en el rumor a medias de una discusión en el jardín. Sí, el pueblo especulaba descontroladamente en los días venideros, pero la señorita Marple sabía que, entre la maraña de rumores y desinformación, se escondía la verdad, esperando la mano paciente que pudiera desentrañarla. La mañana en Santa Mildred amaneció con una luminosidad engañosa, como si el propio pueblo quisiera negar la tragedia de la noche anterior. Las campanas de la iglesia repicaron para maitines, el lechero resonó por los callejones y los niños del pueblo corrieron a hacer recados como de costumbre. Sin embargo, bajo este velo de rutina, en todas las casas bullían las conversaciones sobre el baile, y todas las lenguas volvieron al repentino colapso de la señora Linton. Los chismes ya habían adquirido múltiples matices. Algunos juraban que la habían envenenado a plena vista. Otros murmuraban sobre antiguas disputas, mientras que unos pocos insistían en un desmayo que resultó trágicamente fatal. La verdad importaba menos, por el momento, que la satisfacción de una buena historia contada mientras se tomaba el té. En la comodidad de la posada Red Hart, el viejo señor Dawlish ya repetía su convicción de que Agnes Linton se había entrometido en demasiados amoríos y había pagado el precio. En la panadería, la señora Price insistía en que fue un ataque de nervios, y en la oficina de correos, la joven Millicent Carter dramatiza su historia de haber escuchado una discusión en el jardín, atrayendo las miradas de sus acompañantes. La señorita Marple, sentada en su pequeño jardín, con agujas de tejer en mano, escuchaba a su criada Cherry contar media docena de versiones que había encontrado mientras hacía la compra. La señorita Marple sonrió levemente, con la mirada fija en los gorriones que revoloteaban por el seto de acebos. La gente murmuró: «Es más instructiva cuando cree que solo está pasando el rato». No le hizo preguntas a Cherry, pero cada variación del cuento
se grabó con nitidez en su memoria, como hilos de diferentes colores listos para ser entrelazados. A última hora de la mañana, el alguacil del pueblo, el señor Weaver, se dirigió a la casa de la señorita Marple. Era un hombre concienzudo, aunque no muy imaginativo. Se quitó el casco respetuosamente cuando ella lo invitó a su sala de estar. «Pensé que le gustaría saber, señora», empezó con gravedad, «que el médico no se conforma con llamarlo una muerte natural. Dice que hay indicios preocupantes. Han llamado al inspector de Manchester». La señorita Marple inclinó la cabeza y le ofreció té, que él aceptó agradecido. «El inspector Chrysler», añadió, «un tipo astuto según todos los indicios». «Ya veremos qué opina, sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Esperemos que no se apresure. Estas cosas, ya sabe, rara vez son lo que parecen a primera vista». El agente Weaver parecía ligeramente desconcertado, como si sospechara que ella sabía más de lo debido, pero no podía entender cómo. Terminó su té rápidamente y se marchó, dándole las gracias, dejando a la señorita Marple con sus reflexiones. Recordó el rostro sereno de Agnes Linton la noche anterior, pero bajo esa serenidad se percibía una tensión, un atisbo de algo no dicho. La señorita Marple lo había visto antes, en mujeres que soportaban cargas más pesadas de las que dejaban escapar. Por la tarde, el inspector Chrysler en persona había llegado de Manchester. Un hombre alto de unos 40 años, con expresión severa y el porte enérgico de alguien acostumbrado a la obediencia, se instaló en la oficina del alguacil y convocó a los presentes al baile para entrevistarlos. Su método fue ordenado pero no sutil. Pidió horas, coartadas y descripciones de los últimos movimientos de la señora Linton. Sin embargo, a pesar de toda su diligencia, pareció pasar por alto los matices sutiles del tono y la vacilación que la señorita Marple siempre captaba. Lady Whitcomb, majestuosa con su vestido de seda negra, aunque era demasiado temprano para estar de luto, dio su relato con gélida precisión. La pobre Agnes siempre estaba nerviosa. Se la veía bastante pálida toda la noche. Le dije que no debía esforzarse demasiado. El inspector Chrysler, al tomar nota, no notó el leve desdén en su voz ni la rápida mirada que dirigió a su marido. La señorita Marple, que había estado presente en el salón con el pretexto de entregar una cesta de bollos al alguacil, notó ambos Harold Whitcomb, interrogado a continuación. Se comportó como un caballero preocupado, ansioso por enfatizar cómo había tomado las riendas de la situación tras el colapso. «Hice todo lo que pude, inspector», declaró con practicada sinceridad. «Fue terrible, terrible. Agnes era una valiosa amiga para mi esposa. Sin embargo, sus manos se movían nerviosamente sobre la mesa, delatando inquietud. La señorita Marple recordó el sudor que cubría su frente la noche anterior y pensó en cómo algunos hombres, al mentir, se delatan con demasiado afán como para parecer útiles. El coronel Gresham bramó durante su declaración, declarando que todo había sido un trágico desmayo y exigiendo que se dejara el asunto en paz. «Va a poner a todo el pueblo patas arriba, inspector. Por nada. Las mujeres se desmayan constantemente. Es el ambiente, la excitación». Chrysler anotó las palabras del coronel, impasible ante su bravuconería. La señorita Marple, al oírlo desde la antesala, sonrió para sus adentros. La insistencia del coronel en una explicación sencilla le pareció una protesta de lo más sospechosa. Cuando llamaron al reverendo Pottle, su relato se tambaleó entre la piedad y el miedo. «Era una mujer difícil, sí», admitió a regañadientes, «pero formaba parte de nuestro rebaño. Sería un pecado pensar con dureza de ella en un momento así». Sin embargo, sus ojos se movían nerviosamente y sus dedos se retorcían en su sotana. La señorita Marple se preguntó si su nerviosismo se debía a la culpa o simplemente a la presión del deber espiritual. Durante todo el proceso, el inspector Chrysler se mantuvo enérgico, pero la señorita Marple pudo ver que se inclinaba por la explicación de la muerte natural, con solo una leve sospecha, despertada por la insistencia del médico. Su formación le había enseñado a buscar pruebas claras, pero en el tranquilo pueblo de St. Mildred las pruebas rara vez lo eran. La naturaleza humana, reflexiona la señorita Marple, rara vez dejaba su huella en la tinta. Esa noche, mientras el inspector se preparaba para cenar, la señorita Marple lo encontró a la salida de la posada. Le dedicó unas palabras amables sobre el tiempo
y luego, casi como si se le hubiera ocurrido después, comentó: «Es curioso, ¿verdad? Con qué frecuencia una muerte repentina evoca recuerdos tan vívidos en los presentes. La gente recuerda lo que desearía que hubiera sucedido, en lugar de lo que sucedió». Ella le dedicó una sonrisa amable, como si simplemente hubiera hablado de la imprevisibilidad de los jardines, y siguió caminando. El inspector Chrysler observó su figura alejarse con cierta irritación. No le importan mucho las observaciones de la anciana. Sin embargo, al entrar en la posada, sus palabras le impactaron. Más tarde esa noche, la señorita Marple se sentó junto al fuego, mientras las agujas de tejer tintineaban suavemente. Su mente repasaba los fragmentos reunidos, la mirada hostil entre Lady Whitcomb y la señora Linton, el sudor nervioso en la frente de Harold, el pastel intacto en el plato de Agnes, los chismes de una pelea de jardín. Ningún hilo formaba aún un patrón, pero ella sabía por larga experiencia que el patrón estaba ahí, esperando a emerger. Después de todo, no estaba en la naturaleza humana mantener sus motivos completamente ocultos. Siempre dejaban rastros, si uno tenía la paciencia de observar. Afuera, el pueblo se sumía en un sueño intranquilo. Pero entre los muros de las casas de St. Mildred, los susurros continuaban, agudizando con cada relato. Y en su tranquila sala de estar, la señorita Marple se preparaba para los días venideros, sabiendo que la verdad, cualquiera que fuese su forma, pronto se revelaría en las pequeñas y reveladoras traiciones del comportamiento humano. El inspector Chrysler apenas llevaba un día en Pintas, St. Mildred, cuando el pueblo empezó a ofrecerle, sospechosos como si fueran contribuciones a una rifa de la iglesia. Cada uno tenía su candidato favorito para la culpa, y cada teoría susurrada se volvía más atrevida con cada relato. El inspector, aunque receloso de los chismes, era lo suficientemente astuto como para saber que incluso las lenguas ociosas a veces rozaban la verdad. El primer nombre que se alzó por encima del coro fue Harold Whitcomb. Era quizás inevitable. La imagen de un hombre más joven casándose con una viuda adinerada había sorprendido desde el principio, y hubo quienes murmuraron que nunca había pertenecido a esa comunidad. El hecho de que hubiera sudado y se hubiera preocupado tanto en el baile ahora parecía, en la imaginación de los aldeanos, prueba de mala conciencia. En la carnicería, la señora Dawlish declaró en voz tan alta que toda la tienda oyó que Harold tenía deudas en Manchester y que solo se había casado con Lady Whitcomb por su fortuna. En la tienda de comestibles, otra voz insistió en que había coqueteado con Agnes Linton en su juventud y tenía motivos de sobra para desearle silencio. El inspector Chrysler, aunque no estaba dispuesto a creer el rumor al pie de la letra, citó a Harold para una segunda entrevista. ¿Conocía bien a la señora Linton?, preguntó, observando los dedos inquietos del joven. Claro, respondió Harold. Todos conocían a Agnes. Era buena, podía ser difícil, pero formaba parte del círculo. Mi esposa y ella intercambiaban palabras a menudo. Él dudó, pero luego insistió, como si temiera que el inspector indaga más. Pero nada grave. Desde luego, nada que justificara el cielo. Chrysler entrecerró los ojos. Notó la vacilación, pero no dijo nada. En cambio, anotó en su cuaderno que valía la pena observar a Harold Whitcomb. El segundo sospechoso salió de los propios labios furiosos del coronel. Si me preguntas, él bramó contra la posada del Ciervo Rojo. Era culpa de esa infernal mujer. Ya tenía suficientes enemigos, siempre metiendo las narices. Caramba, no me extrañaría que medio pueblo lo hiciera. Su voz resonó por toda la sala, y más de un aldeano miró con inquietud a la señorita Amelia Harkness, la modista, que se sonrojó. Para Agnes, Linton se había quejado a menudo en voz alta de la tardanza de Amelia con las pruebas, y una vez la acusó de cobrar de más. Amelia, humillada, había jurado no volver a coser para ella. Ahora, bajo las acusaciones descuidadas del coronel, se vio repentinamente retratada como una mujer rencorosa. La señorita Marple, tomando un sorbo de té en una mesa cercana, observó las mejillas sonrojadas y las manos temblorosas de Amelia. No era culpa, pensó, sino la mortificación de una mujer honesta, atrapada bajo un cruel foco de atención. Sin embargo, sabía con qué rapidez los chismes podían convertir la humillación en evidencia. Aún así,
El inspector Chrysler tomó nota. Le pidió a Amelia que le contara sus movimientos la noche del baile. Con una serenidad temblorosa, explicó que había pasado gran parte de la velada cerca de la mesa de refrigerios con su prima y que se había ido temprano por dolor de cabeza. Su prima confirmó la historia, aunque el inspector seguía insatisfecho. Un motivo de rencor mezquino parecía poco convincente, pero Chrysler no era hombre que ignorara las posibilidades. El nombre del reverendo Pottle también se escuchaba en los rincones. Más de un aldeano recordaba cómo Agnes criticaba abiertamente sus sermones, clasificándolos de tediosos sermones morales. Algunos afirmaban que había amenazado con solicitar al obispo su reemplazo. El reverendo Pottle lo negó con amargura al ser llamado, aunque su rostro brillaba de sudor y sus manos se aferraban a su sotana como si fuera un escudo. «No tengo nada en contra de Agnes», insistió con voz temblorosa. Si hablaba con aspereza, era solo por su actitud. No era fácil caerle bien. Sus palabras, aunque pretendían defenderse, no lograron disipar las sospechas. Durante todo esto, Lady Whitcomb permaneció curiosamente al margen de los chismes del pueblo. Su riqueza y posición la protegían de la censura pública, aunque muchos habían notado la frialdad en su mirada hacia Agnes la noche anterior. Sin embargo, nadie se atrevió a sugerir en voz alta que la propia gran dama pudiera haber tenido algo que ver en la tragedia. Acusar a Lady Whitcomb era acusar a la mismísima protectora de su orden social, y pocos aldeanos tenían el valor para hacerlo. La señorita Marple, sin embargo, no se dejó intimidar por tal vacilación. Recordó aquella mirada, tan afilada como una cuchilla, y la leve curvatura de los labios de Lady Whitcomb cuando Agnes se dio la vuelta. Lo recordó ahora, sentada en su salón con las agujas de tejer moviéndose con suavidad. «La gente cree que la riqueza inmuniza contra las pasiones», murmuró casi para sí misma. Pero a los celos y al miedo les importan poco las cuentas bancarias. Mientras tanto, el inspector Chrysler se inclinaba cada vez más por Harold Whitcomb como su principal sospechoso. «El hombre tiene secretos», le dijo al agente Weaver. «Lo veo en el tic de sus dedos. Y su esposa, bueno, puede que tenga sus propias razones para hacerse de la vista gorda. Ya veremos». Esa tarde la señorita Marple caminaba por los callejones del pueblo, saludando amablemente con la cabeza a quienes se cruzaban con ella. Su mente estaba ocupada descifrando los rumores y la verdad. Recordó de nuevo el sudor nervioso de Harold, la humillación sonrojada de Amelia, las manos temblorosas del reverendo Pottle y la mirada fría de Lady Whitcomb. Cada gesto, cada destello de emoción decía mucho a quien sabía escuchar. Sin embargo, la señorita Marple conocía muy bien el peligro de sacar conclusiones precipitadas. El sospechoso obvio, se recordó, rara vez era el verdadero culpable. En su larga experiencia, la culpa a menudo se ocultaba tras una máscara de inocencia, mientras que la inocencia soportaba el peso de la sospecha. Mientras las sombras se alargaban y las luces del pueblo comenzaban a brillar en las ventanas de las cabañas, la señorita Marple se detuvo junto al muro de la vicaría, donde las glicinas colgaban cargadas de aroma. En algún lugar de los senderos a sus espaldas se oían voces en susurros apremiantes. Distinguía fragmentos de las deudas de Harold, la disputa de Amelia, la humillación del vicario. Cada frase era una piedra más en el charco de rumores, creando ondas mucho más profundas que la primera. La señorita Marple se ajustó aún más el chal sobre los hombros. Ya no sonreía ni murmuraba para sí misma, en cambio se quedó muy quieta escuchando, porque era en los susurros de un pueblo, lo sabía, donde la verdad y la mentira se entrelazan más estrechamente, y era su tarea, paciente y silenciosa, separar una de la otra. El pueblo seguía bullendo de teorías cuando llegó el domingo, y la iglesia de Santa Mildred estaba más llena de lo habitual. Una muerte repentina en la parroquia, sobre todo una que estaba rodeada de sospechas, atrajo incluso a los feligreses más esporádicos a los bancos. Había un aire de expectación en los murmullos de saludo, como si la congregación imaginara que una respuesta divina pudiera ofrecerse entre himnos y oraciones. El reverendo Pottle subió al púlpito con visible esfuerzo, con las manos temblorosas, mientras desplegaba las notas de su sermón. Su voz vaciló al principio. Luego se tranquilizó al hablar de la fragilidad de la vida y la certeza del juicio. Sus palabras podrían haber sido reconfortantes en otras circunstancias,
pero esta mañana parecían una defensa ansiosa. La señorita Marple estaba sentada al fondo, con la cabeza gacha y su labor de punto cuidadosamente guardada en su bolso. No escuchaba teología. Observaba los rostros, la máscara inamovible de Lady Whitcomb, las miradas inquietas de Harold, las mejillas sonrojadas de Amelia Harkness y el intento del coronel de una jovial bravuconería que sonaba hueca bajo el techo abovedado. Tras el servicio, el cementerio se convirtió en un punto de encuentro para los chismes. Los aldeanos se congregaron entre las lápidas, en voz baja pero insistente. El inspector Chrysler se encontraba cerca de la puerta del cementerio, conferenciando con el agente Weaver, mientras el doctor Pembroke se unía a ellos, con el rostro aún demacrado por la inquietud. La señorita Marple pasó lentamente, con el oído atento, sin parecer escuchar. Fue entonces cuando notó algo pequeño, fácil de pasar por alto, pero curiosamente revelador. Entre las flores que los feligreses habían dejado en la lápida conmemorativa de los soldados caídos, había una ramita de camelia aplastada, con el tallo roto y los pétalos magullados. Eso en sí mismo no era nada inusual. Las flores a menudo se caían o se desechaban. Sin embargo, la mirada de la señorita Marple se sintió atraída por la tenue mancha en los pétalos, marcada de un color más oscuro que el polen, casi como polvo. Se inclinó como para ajustarse el zapato y la observó con atención. La mancha era inconfundiblemente cosmética, el tono rosado que se usa en el rubro femenino. Volvió a colocar la flor en silencio y se levantó con expresión apacible. Para cualquiera que la observaba, parecía el gesto más común, pero en su mente, la ramita de camelia había adquirido el peso de la evidencia. Porque la señorita Marple sabía que la señora Linton no se había puesto colorete esa noche. Su tez siempre había sido pálida, y se enorgullece de su aspecto natural, comentando a menudo que las mujeres que se pintaban la cara ocultaban algo. Sin embargo, alguien en el baile había perdido ese pétalo, manchado de colorete, en un momento de agitación. Alguien que había estado lo suficientemente cerca del arco de la camelia y de la propia Agnes Linton como para que la flor llevara tal rastro. Esa tarde, la señorita Marple visitó a Lady Whitcomb. La gran casa se alzaba aislada a las afueras del pueblo, con sus ventanas reflejando el sol de finales de primavera. Una criada la hizo pasar al salón, donde Lady Whitcomb estaba sentada con su bordado, con perlas brillando en su cuello. Saludó a la señorita Marple con una fría cortesía, la típica que se le dispensa a alguien considerado inofensivo. «Solo quería darle el pésame», dijo la señorita Marple con dulzura, con su bolsa de tejer sobre el regazo. Estas pérdidas repentinas pesan mucho en una comunidad. La expresión de Lady Whitcomb no se suavizó. Sí, pobre Agnes. Era una mujer difícil, pero nadie desearía un final así. El inspector parecía decidido a causar sensación. Su aguja entraba y salía de la tela. Totalmente innecesario, en mi opinión. Un corazón débil, sin duda. Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. Hay tantas explicaciones posibles. Sin embargo, a veces pienso que las apariencias, como las flores, pueden confundirnos. Pueden ser brillantes por fuera y, sin embargo, ocultar un defecto en el tallo. Dejó que las palabras flotaran como reflexiones inofensivas. Lady Whitcomb soltó una breve carcajada desdeñosa, aunque sus dedos se detuvieron un instante antes de retomar su ritmo. Más tarde ese mismo día, el inspector Chrysler visitó a la señorita Marple, más por cortesía que por interés genuino. Respetaba su posición en el pueblo, pero la consideraba una solterona mayor y sin importancia. «¿Estuvo usted presente en el baile, señorita Marple?», dijo con energía. «¿Observó algo que pueda ayudarnos en nuestra investigación?». La señorita Marple juntó las manos. Solo que Agnes Linton parecía agobiada, pobrecita, como si tuviera más preocupaciones de las que quería admitir. La gente rara vez se toma sus problemas a la ligera, ¿sabe? Los demuestran con pequeños detalles, como la postura de los hombros o el tono de una risa. Sonrió amablemente. «Pero quizá usted se preocupe más por asuntos tangibles». Chrysler frunció el ceño. «Prefiero pruebas que puedan pesarse, medirse y presentarse ante un magistrado». «Claro», murmuró la señorita Marple, como si estuviera totalmente de acuerdo. Sin embargo, en su mente volvió a pensar en el pétalo de camelia magullado y el carmín que lo cubría.
bastante tangible, si uno supiera lo que significaba. Esa noche, un nuevo rumor conmocionó al pueblo. Se decía que la señora Linton había escrito una carta sellada pero no entregada, encontrada en su bolso tras su muerte. La carta, según rumores, contenía acusaciones contra un vecino. Nadie sabía a quién se refería, y el inspector Chrysler se negó a hacer comentarios. Pero la mera mención de dicho documento bastó para desatar las especulaciones. La señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea mientras el resplandor del fuego proyectaba sombras sobre su labor de punto. Pensó en la carta, en el pétalo de camelia, en la fugaz vacilación de Lady Whitcomb. Los retazos estaban dispersos, pero sintió que empezaba a surgir el contorno de un patrón. Sabía que la naturaleza humana siempre dejaba pistas a su paso, pistas tan frágiles como una flor magullada, pero tan reveladoras como una confesión firmada. Por ahora, se guardó sus pensamientos para sí misma. El inspector perseguiría a sus sospechosos. Los aldeanos intercambiarán sus teorías y la verdad permanece oculta a plena vista. Pero la señorita Marple, paciente como siempre, seguiría observando, porque en los pequeños detalles de la vida cotidiana se encontraba la solución incluso para los crímenes más oscuros. Para el lunes por la mañana, la inquietud en Santa Mildred se había intensificado hasta convertirse en algo cercano a la hostilidad. Los vecinos que antes intercambiaban saludos alegres ahora se observaban con recelo. Una muerte entre ellos ya era bastante inquietante, pero los rumores de una carta sellada descubierta entre las pertenencias de la señora Linton hicieron que todos se preguntaran quién podría estar escrito en ella. El silencio del inspector al respecto solo avivó la imaginación, pues nada despertaba tanto la especulación en el pueblo como el secretismo de las autoridades. El inspector Chrysler, decidido a impulsar la investigación, convocó a varios aldeanos para interrogarlos en la oficina del alguacil. Empezó con Harold Whitcomb, cuyo nerviosismo no se le había escapado. Harold llegó pálido e inquieto, con su habitual seguridad disminuida. Chrysler se inclinó sobre el escritorio. «Sir Whitcomb, ¿se peleó alguna vez con la señora Linton?» Harold se removió en su silla. «¿Pelea? ¡Cielos! No. Bueno, ella y mi esposa no siempre estaban de acuerdo, pero Agnes y yo nos llevábamos bien». Dudó lamiéndose los labios. «Seguro que has oído tonterías. A la gente le gusta inventar escándalos. Te amenazó la señora Linton», insistió Chrysler. Harold se erizó. «¿Amenazarme? Claro que no. Tenía la lengua afilada, pero no era peligrosa. Si escribía cartas, no sé nada de ellas. La señorita Marple, a quien se le había permitido sentarse tranquilamente en un rincón debido a su presencia en el baile, observó las manos inquietas de Harold y el tic en su mejilla cada vez que se pronunciaba el nombre de la señora Linton. No decía toda la verdad, eso estaba claro. Sin embargo, ella sospechaba que su miedo no se debía a un asesinato, sino a algo más mundano, deudas, quizás, o indiscreciones que era mejor mantener ocultas. Aún así, los secretos de cualquier tipo solían atar a la gente a un lío peligroso. Más tarde ese día, le tocó el turno a Amelia Harkness. Entró con la cabeza bien alta, aunque tenía las mejillas sonrojadas. «No tengo nada que ocultar, inspector», declaró. «Sí, Agnes me humilló, pero jamás le haría daño. Pregúntele a mi prima. Estuve con ella casi toda la noche». Su prima confirmó diligentemente la historia, aunque habló con vacilación, como si la mirada del inspector la incomodara. Chrysler, insatisfecho, insistió. «¿Le debió dinero alguna vez la señora Linton?» Amelia se puso rígida. «No me debía ni un céntimo, pero quizá sí le debía a otros. Sé que a veces pasaba por apuros. Le gustaban las apariencias, ¿sabes? Y las apariencias cuestan dinero». La señorita Marple notó el tono amargo en la voz de Amelia. «No culpa, sino un resentimiento arraigado de esos que pueden nublar el juicio». Sin embargo, la historia de Amelia sonaba a verdad. Motivo, sí, pero ¿oportunidad? Quizás no. Por la tarde incluso el vicario fue llamado. El reverendo Pottle llegó con manos temblorosas y el rostro demacrado. «Inspector», dijo, «no puedo creer que sospeche de mí. Mi único defecto fue quizás mi excesiva franqueza. Agnes fue crítica, sí, pero también era feligresa. Recé por ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Seguramente lo ve», Chrysler lo interrumpió.
No es su piedad lo que me preocupa, reverendo, sino su discusión con la señora Linton 2 días antes de su muerte. Se escuchó en el cementerio. El vicario palideció. Discrepamos, sí. Me acusó de malversar las cuentas de la parroquia. Injustamente, te lo aseguro. No tenía nada que ganar con su muerte. Apretó las manos con fuerza, como para evitar que le temblaran. Dios sabe que soy inocente. La señorita Marple lo observaba con su mirada serena. La angustia del vicario parecía genuina, aunque a menudo había visto a hombres culpables llorar con la misma facilidad que a los inocentes. Archivó sus palabras, sin desestimarlas ni aceptarlas del todo. Mientras el inspector realizaba sus entrevistas, el pueblo mismo protagonizaba enfrentamientos más discretos. En la panadería, la señora Dawlish acorraló a la señora Price y le silbó que la había visto hablando en secreto con Agnes la semana anterior, afirmación que la señora Price negó con furia. En la plaza del mercado, el coronel Gresham acusó a gritos a Harold Whitcomb de comportamiento vergonzoso, a lo que Harold respondió con una fría cortesía que apenas disimulaba su furia. Los vecinos que antes compartían chismes sobre las vallas ahora se miraban fijamente, como si cada sonrisa ocultara una daga. La señorita Marple, caminando a casa por el sendero, reflexionó sobre el poder de la sospecha. Se extiende, pensó, como la hiedra por un viejo muro. Al principio se adhiere silenciosamente, luego lo sofoca todo. No le cabía duda de que cada aldeano era culpable de algo, sino de asesinato. Los secretos abundaban, incluso en las parroquias más respetables. Esa noche, Lady Whitcomb en persona visitó al inspector. Vestida de luto, aunque tenía los ojos secos, expresó su impaciencia con los chismes. «Esto debe terminar, inspector. Está perturbando al pueblo». Agnes estaba frágil su muerte. Aunque trágica, no es misteriosa. Exijo que ponga fin a estos cuentos disparatados. Chrysler hizo una reverencia rígida. Con todo respeto, mi señora, el médico insiste en que no fue muerte natural. Debo seguir las pruebas. Sus labios se tensaron. ¿Pruebas? No tienes ninguna. Solo susurros. Su mirada se dirigió fugazmente a su esposo, que permanecía inquieto junto a la puerta. La señorita Marple, que pasaba por el pasillo en ese momento, no pasó por alto el destello de algo agudo en la mirada de Lady Whitcomb, miedo, o quizás ira. Desapareció en un instante, reemplazada por su habitual serenidad gélida. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto al fuego con las agujas de tejer en movimiento. Su mente repasaba las escenas del día, las inquietas evasivas de Harold, la indignación de Amelia, las temblorosas súplicas del vicario, la fría orden de Lady Whitcomb, y siempre, en el fondo de sus pensamientos, el pétalo de camelia magullado con su tenue mancha de colorete. Una pista tan pequeña, tan fácil de ignorar, pero que para ella le susurraba proximidad, presencia en un momento crítico. La gente se revela cuando se les presiona, reflexiona en voz baja, y a menudo, no es el asesinato lo que los delata primero, sino los pequeños secretos que prefieren mantener ocultos. Sonrió levemente, como si la perspectiva de tales revelaciones la complaciera, porque sabía que los días venideros desgarraría la serenidad de la aldea capa por capa hasta que la verdad subyacente ya no pudiera negarse. El martes por la mañana, el pueblo se despertó con una nueva tormenta de rumores. La investigación del inspector había inquietado a la parroquia, pero fueron las noticias del doctor Pembroke las que realmente conmocionaron a Santa Mildred. Había realizado un examen más exhaustivo de las pertenencias de la señora Linton e informó con tono grave que sus guantes de noche presentaban restos de una sustancia que no se encuentra en ningún hogar común. La palabra que usó fue alcaloide, lo que sonó debidamente alarmante para los aldeanos, aunque nadie supo qué significaba. Para ellos, fue suficiente oír al médico insistir en que la señora Linton no había muerto de un desmayo ni de un problema cardíaco, sino de algo introducido deliberadamente en su organismo. Veneno. La noticia corrió como la pólvora. En la tienda de comestibles, las mujeres se inclinaban sobre las cestas para susurrarla con fruición. En la posada, el coronel bramó que siempre había sospechado algo ilícito. Para cuando sonó la campana del panadero, cada rincón del pueblo resonaba con la certeza de que uno de ellos
era un asesino. El inspector Chrysler, por su parte, parecía tristemente satisfecho. Un envenenamiento le daba más terreno que pisar y redobló sus esfuerzos, convencido de que el culpable pronto se delataría. La señorita Marple, sin embargo, recibió la noticia con un suave suspiro. Sabía que el veneno era un arma sutil, una que hablaba más de intimidad que de fuerza bruta. Requería acceso, planificación y mano silenciosa. Y le decía algo más: la señora Linton no se había desplomado por casualidad, estaba destinada a morir esa misma noche, bajo el mismo arco de camelias donde se reunía todo el pueblo. Quienquiera que lo hubiera planeado, había elegido el baile no a pesar de la multitud, sino precisamente por ella. Al mediodía llegó otra sorpresa. El agente Weaver, enviado a examinar la casa de la señora Linton, regresó con la noticia de un curioso descubrimiento. Escondido en el cajón de su escritorio, había un pequeño cuaderno negro, cuyas páginas estaban escritas con la pulcra y oblicua caligrafía de Agnes. No contiene sermones ni recetas, sino notas, observaciones sobre sus vecinos, escritas con el tono cortante de quien juzga más de lo que perdona. Había anotaciones sobre los tratos turbios de Lady Whitcomb con los comerciantes, sobre las deudas de Harold en Manchester, sobre las disputas de Amelia Harkness, incluso sobre las cuentas parroquiales del reverendo Pottle. Cada página era un registro de asuntos privados convertidos en munición. El inspector lo captó de inmediato. «Un motivo para medio pueblo», exclamó. Si amenazaba con usar este libro, se ganaría tantos enemigos como para llenar la iglesia 2 veces. Lo guardó bajo llave en su maletín, reacio a compartir su contenido libremente, pero el rumor de su existencia se extendió tan rápido como la palabra veneno. La señorita Marple observó el cuaderno en silencio. Siempre había sabido que Agnes era una mujer que prefería el poder al afecto. Recopila secretos no para comprenderlos, sino para usarlos. Esas mujeres, reflexionó la señorita Marple, a menudo terminaban aplastadas por el peso mismo de lo que recogían. Aún así, el cuaderno le decía algo importante. La señora Linton estaba a punto de actuar. Había tenido la intención de usar sus conocimientos, y alguien había decidido que no debía hacerlo. Esa tarde, estalló un nuevo enfrentamiento en la plaza del mercado. Amelia Harkness, aún con el orgullo resentido, se volvió contra Harold Whitcomb con una audacia inusual. «Fuiste tú, ¿verdad?», acusó con su voz resonando ante la multitud. «Agnes sabía de tus deudas. Me lo dijo ella misma. Quería desenmascararte, y la silenciaste». Harold palideció apretando con fuerza su bastón. «¿Cómo se atreve? Ya he tenido suficiente de estas insinuaciones. Mis asuntos no son asunto suyo, ni lo eran para Agnes Linton. Se avergüenza, señora». Lady Whitcomb, de pie cerca, se interpuso rápidamente entre ellos. «Ya basta», declaró con un tono cortante como el acero. «Este circo terminará ahora. Mi esposo no tiene por qué defenderse de semejante calumnia». Su mirada, fría y brillante, recorrió a la multitud hasta que Amelia vaciló y retrocedió, con las mejillas encendidas. Pero los aldeanos habían visto suficiente para dar que hablar otra semana. El inspector Chrysler, aunque irritado por la escena pública, estaba secretamente complacido. Creía que las peleas sacaban a la luz la verdad, y la evidente agitación de Harold lo convenció aún más de que el hombre tenía algo que ocultar. Empezó a hablar abiertamente de reunir pruebas para un arresto, aunque aún no había decidido si Harold o Amelia eran los mejores candidatos. La señorita Marple, que había presenciado la pelea desde la sombra de un arco cercano, pensaba de otra manera. Vio en la furia de Harold no el alivio de la culpa, sino la desesperación de un hombre acorralado por medias verdades. Sospechaba que sus secretos eran reales, pero secretos de dinero o de incorrección, no de asesinato. La intervención de Lady Whitcomb le interesó mucho más. No fue solo la lealtad a un marido lo que agudizó su tono, sino el miedo, bien disimulado pero visible para un ojo acostumbrado a la fragilidad humana. Esa noche trajo otro giro inesperado. Se descubrió una nota deslizada bajo la puerta de la sacristía de la iglesia de Santa Mildred. Escrita con letra irregular en un trozo de papel, solo decía: «Pregúntale al vicario dónde estaba en el jardín. Sabe más de lo que dice». El reverendo Pottle
Al ser interrogado, palideció tanto que el doctor Pembroke tuvo que sujetarlo. Insistió en que la nota era maliciosa, que solo había buscado un momento de tranquilidad entre los parterres durante el baile. Sin embargo, la semilla estaba plantada, y los aldeanos comenzaron a mirar a su clérigo con los ojos entrecerrados. La señorita Marple, caminando a casa más tarde, se detuvo de nuevo junto al muro de la vicaría, con la glicina marchita en la penumbra. Pensó en el pétalo de camelia manchado de carmín, los guantes envenenados, el cuaderno negro, la nota anónima. Demasiados secretos, demasiados hilos, pero poco a poco un patrón comenzaba a formarse. En su experiencia, la verdad rara vez se descubre en confesiones audaces o grandes gestos. Residía en cambio en las pequeñas cosas, en los fragmentos olvidados que parecían triviales hasta que se unían. Se ajustó el chal, con la mente tranquila, aunque el pueblo se agitaba en la confusión. Otro giro los había inquietado a todos, pero para la señorita Marple era solo otro paso hacia la claridad. El asesino no pretendía crear confusión, pero la confusión era precisamente lo que su crimen había engendrado. Y en medio de esa confusión, su máscara se desmoronaba, porque, como ella sabía mejor que nadie, la naturaleza humana nunca podía permanecer disfrazada por mucho tiempo. Para el miércoles, la investigación del inspector Chrysler había cobrado impulso, pero no había encontrado dirección. Tenía muchos sospechosos, más motivos de los que podía contar, y sin embargo ninguna prueba clara que resistiera el escrutinio. El cuaderno negro, los guantes envenenados, la nota anónima, cada uno apuntaba en una dirección diferente. Para el inspector era un embrollo. Para la señorita Marple, sentada tranquilamente en su jardín tejiendo, era la naturaleza humana desplegándose en todo su predecible desorden. Hacía tiempo que había aprendido que la verdad a menudo se revelaba no en lo que decían las personas, sino en cómo se comportan ante pequeños e inesperados estímulos. Y así, con su habitual aire de curiosidad inofensiva, se dedicó a crear esas oportunidades. Su primera prueba discreta llegó con Amelia Harkness. La señorita Marple la invitó a tomar el té con el pretexto de admirar un nuevo diseño de encaje. Amelia llegó sin aliento, con las mejillas aún sonrojadas por las acusaciones que le lanzaron en la plaza del mercado. Mientras tomaban té suave, la señorita Marple comentó con indiferencia: «Es horrible, ¿verdad? Cómo la señora Linton guardaba tantas notas sobre sus amigas. Me atrevería a decir que podría haber escrito algo hiriente sobre mí, aunque nunca le he dado motivos». Aún así, uno se pregunta qué habría escrito sobre otras personas. Amelia casi derramó el té. No tenía derecho. Fisgonear, garabatear era perverso. Escribía mentiras, te lo aseguro. Y si amenazaba con usarlas bien, se hacía la cama. La amargura en su tono era cruda. Pero no había ni un atisbo de culpa. Solo el resentimiento de una mujer profundamente agraviada. La señorita Marple disimuló su reacción. Resentimiento sí, pero ningún rastro de miedo. Su segunda prueba fue con el reverendo Pottle. Lo detuvo en el callejón, con voz suave mientras admiraba las rosas de la vicaría. «Qué lástima esa nota, reverendo. La gente puede ser tan cruel. Insinuar que se escondía en el jardín, imagino que debe sentirse bastante perseguido». El vicario tragó saliva con dificultad. Perseguido, en efecto. Es una calumnia nada más. Solo estaba respirando. El baile era abrumador. Sus ojos se clavaron en los de ella, abiertos y suplicantes, como rogándole que le creyera. La señorita Marple notó el temblor en su voz, la forma en que su mano se aferraba a su sotana. Pero también vio algo más: la vergüenza de un hombre que ocultaba no un asesinato, sino una debilidad menor. La verdad de su secreto le importaba poco en ese momento. Lo que importaba era que su angustia parecía tener su raíz en defectos personales, no en haber quitado una vida. Su tercera prueba fue con el coronel Gresham. Lo encontró en la posada, donde él hablaba a viva voz sobre el declive de la moral moderna. Escuchó un rato, y luego intervino con una sonrisa inocente. Y sin embargo, coronel parecía estar tan cerca de la mesa de refrigerios esa noche. Uno se pregunta si notó algo inusual. Quizás un vaso extraviado o un plato de pasteles sin tocar. La risa del coronel fue demasiado efusiva, su negación demasiado rápida.
No noté nada, señorita Marple, nada en absoluto. Demasiado ocupado disfrutando, ¿qué? Un asunto trágico, pero no era asunto mío. Sin embargo, la señorita Marple observó cómo sus ojos parpadeaban al mencionar la comida y la bebida, y la leve capa de sudor que le subía por la frente. Ocultaba algo, aunque ella aún no podía decir si se refería directamente a la muerte de Agnes Linton. Su última y más delicada prueba fue con Lady Whitcomb. La señorita Marple volvió a la casa grande con un pequeño ramillete de glicinas y camelias. Pensé, dijo con dulzura, que te podrían gustar como recuerdo del baile. ¡Qué flores tan preciosas! Aunque ahora siempre me traerán cierta tristeza. Lady Whitcomb las aceptó con una sonrisa amable, pero cuando sus ojos se posaron en las camelias, un destello cruzó su rostro tan rápido que la mayoría no habría notado. Fue el apretón de labios, el entrecerrar los ojos, la mínima vacilación antes de colocar las flores en un jarrón. La señorita Marple lo vio con claridad y su corazón latió con un suave latido de certeza, porque, después de todo, eran las camelias las que habían enmarcado el arco bajo el que había caído la señora Linton, y fue sobre un pétalo de camelia magullado donde la señorita Marple vio la tenue mancha de colorete. La señorita Marple dejó que el silencio se prolonga y luego comentó, como distraídamente, «Es curioso, ¿verdad? Cómo una flor puede delatar más de lo que uno pretende. Uno cree que solo es decoración, pero puede contar una historia muy especial». Lady Whitcomb soltó una breve carcajada, fría y experta. «De verdad, señorita Marple, tiene usted unas fantasías muy raras». Pero sus manos se apretaron sobre el jarrón antes de darse la vuelta, recuperando la compostura. Esa noche, sentada junto al fuego, la señorita Marple repasó sus pequeños experimentos. Amelia había mostrado amargura, pero no miedo. El vicario había mostrado vergüenza, pero no violencia. El coronel había mostrado fanfarronería, ocultando algo no dicho. Y Lady Whitcomb, había mostrado un atisbo de inquietud al ver una simple flor de camelia. Esos destellos, la señorita Marple lo sabía, no eran accidentes. Eran grietas en una máscara. Destellos de verdad que quien los portaba no podía controlar por completo. Mientras tanto, el inspector Chrysler seguía su propio camino. Se disponía a presentar una acusación formal contra Harold Whitcomb, convencido de que las deudas y la agitación del hombre lo señalaban como el culpable. Pero la señorita Marple, con el suave tintineo de las agujas de tejer, negó con la cabeza. «El sospechoso obvio», murmuró, «rara vez es el correcto. No, la verdad reside en otra parte. Se encuentra en las pequeñas cosas, pétalos, miradas, silencios. Solo hay que tener la paciencia suficiente para escuchar». La noche se cernía sobre Santa Mildred y el pueblo inquieto especulaba. Pero en su cabaña, la señorita Marple permanecía tranquila y sin prisas, observando cómo tomaba forma el dibujo, sabiendo que los últimos hilos ya estaban a su alcance. El jueves amaneció gris e inestable, como si el cielo mismo refleja el ánimo del pueblo. St. Mildred es, habitualmente alegre en sus pequeñas rutinas, parecía tenso por la expectación. El inspector Chrysler había hecho saber que se preparaba para actuar, y la mayoría creía que el arresto de Harold Whitcomb era inminente. Algunos lo celebraron. Después de todo era un forastero, y la sospecha se aferraba a los forasteros como abejorros. Otros susurraban con inquietud que lo habían convertido en chivo expiatorio, conveniente pero incierto. Bajo todo esto, corría el zumbido constante del miedo. Un asesino caminaba entre ellos, y hasta que se dijera la verdad en voz alta, nadie se sentía seguro. La señorita Marple, sentada junto a su ventana tejiendo, sintió que había llegado el momento. Había puesto a prueba a sus sospechosos, observado sus reacciones y visto cómo el pueblo se desmoronaba bajo presión. El patrón se le había revelado, como siempre, no en grandes gestos, sino en pequeños detalles que se pasaban por alto. Era hora de atar cabos, no para su propia satisfacción, sino porque la persona equivocada pronto podría ser castigada por un crimen que no cometió. Mandó decir, con su estilo amable y modesto, que deseaba invitar a unos amigos a tomar el té esa tarde. No había nada raro en ello. La señorita Marple solía reunir a sus conocidos para tomar el té, y a nadie le pareció raro que la llamaran. Sin embargo,
Cada invitado sentía una punzada de inquietud. Harold y Lady Whitcomb aceptaron con cautelosa cortesía. Amelia Harkness llegó, todavía roja de indignación. El reverendo Potle llegó pálido y tembloroso, como si ni siquiera su sotana pudiera protegerlo del juicio. El coronel Gresham, refunfuñando, también apareció. Incluso el inspector Chrysler, curioso pero escéptico, se unió a la reunión. El salón era cálido y acogedor, con una alegre chimenea y el aroma de bollos recién horneados. La señorita Marple, con su cardigan gris paloma, presidía con discreta cortesía. Para alguien de fuera, podría haber parecido el té más común de un pueblo. Sin embargo, todos los invitados permanecían sentados con postura rígida, conscientes de que no se trataba de una ocasión cualquiera. «¡Qué asunto tan terrible!», empezó la señorita Marple, sirviendo el té con mano firme. «Estoy segura de que todos estamos bastante hartos. Pero quizás, antes de seguir adelante, sería útil hablar. Han circulado tantas historias por el pueblo, cada una mitad cierta, mitad imaginaria. A veces, ya sabe, cuando la gente habla en compañía, la verdad sale a la luz». El inspector Chrysler asintió brevemente, dispuesto a complacerla. «Si tiene alguna observación, señorita Marple, soy todo oídos, aunque le advierto que los chismes por sí solos no bastan». «Ah, sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Los chismes pueden ser engañosos. Pero la naturaleza humana rara vez miente. Todos nos rebelamos, incluso cuando intentamos no hacerlo». Volvió su mirada, amable pero penetrante, hacia Amelia Harkness. «Te han acusado injustamente, querida. Tu resentimiento era evidente. Pero el resentimiento no es lo mismo que la culpa. Tu coartada es válida, y tu amargura, aunque aguda, no infunde miedo. No creo que le hayas hecho daño a Agnes». Amelia parpadeó, y las lágrimas brotaron de sus ojos sin querer. «Gracias», susurró, y el alivio ablandó sus hombros rígidos. La señorita Marple miró entonces al reverendo Potle. «Usted también ha sufrido rumores». Esa nota anónima fue cruel. Estuvo en el jardín, pero no, creo, por ningún motivo siniestro. La carga que lleva es de otra índole, y aunque la avergüenza no la condena, cualquiera que sea la debilidad que la llevó a la soledad esa noche, no fue la debilidad del asesinato. El vicario inclinó la cabeza, murmurando gracias, aunque sus mejillas se pusieron rojas. La sala se movió con inquietud, cada persona mirándose fijamente, esperando las siguientes palabras de la anciana. El coronel Gresham carraspeó con fuerza. «¿Y yo qué? Al pueblo nada le gustaría más que ponerme una soga al cuello». «Déjelo ya, señorita Marple. ¿Cree que soy culpable?» La señorita Marple sonrió amablemente. «No, coronel. Protesta demasiado alto, es cierto, y oculta más de lo que admite. Pero su secreto reside en otra clase de vergüenza. Quizá de deudas, quizá de indiscreción. Estaba cerca de los refrigerios. Sí, pero no con la intención de envenenar. Su corazón es un instrumento demasiado embotado para semejante crimen». El coronel se sonrojó, entre enojado y aliviado, y murmuró algo entre dientes. El bolígrafo del inspector garabateó en su cuaderno, aunque su expresión se tornó escéptica. Por fin, la mirada de la señorita Marple se posó en Lady Whitcomb y su esposo. Harold se removió incómodo, mientras su esposa permanecía erguida, con el rostro sereno, adoptando su habitual máscara de fría dignidad. «Y así llegamos», dijo la señorita Marple en voz baja, «a aquellos cuyos nombres no se han pronunciado tan abiertamente. Harold, no temes que se descubra un asesinato, sino deudas e indiscreciones. Agnes Linton las conocía, quizá demasiado bien, y no dudaba en usar su conocimiento para herir. Pero tu miedo del sábado pasado no era el miedo a un asesino, era el miedo a un hombre cuyos secretos estaban siendo escarbados». Los ojos de Lady Whitcomb brillaron peligrosamente. «De verdad, señorita Marple, esto es intolerable. Arrastrar nuestros nombres en esta farsa». Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Sí, milady, es intolerable, sobre todo para la pobre Agnes que perdió la vida. Verá, no era Harold quien más la temía, sino usted, que no pudo soportar la posibilidad de la humillación, del escándalo, de perder la posición que valora por encima de todo. Un pétalo de camelia magullado, ligeramente manchado de rojo, cuenta su propia historia. Una mujer se inclinó cerca de ese arco, lo suficientemente cerca como para dejar su huella.
Una mujer que ocultó su miedo tras la altivez, pero cuya mano tembló por un breve instante cuando le ofrecieron esas mismas flores un día después. El silencio era denso, roto solo por el leve tic-tac del reloj de la repisa. El rostro de Lady Whitcomb permaneció inmóvil, pero su mano se tensó en el brazo de su sillón con los nudillos blancos. Harold tragó saliva con dificultad, mirando a su esposa con impotencia. El inspector Chrysler se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo? La sonrisa de la señorita Marple era amable, pero sus ojos eran afilados como agujas. No estoy sugiriendo nada, inspector. Solo estoy observando. La verdad se revelará sola si se le da espacio. Solo hay que tener paciencia. La reunión terminó sin apenas palabras, pero con mucho sentimiento. Cada invitado se marchó en un silencio sordo, dejando solo a la señorita Marple junto al fuego, con su labor de punto cuidadosamente doblada en el regazo. No había dicho la última palabra, aún no, pero la máscara se había resquebrajado, y sabía que la verdad pronto saldría a la luz, tan segura como el amanecer sigue a la noche. Lady Whitcomb se había traicionado a sí misma no con palabras, sino con un solo temblor, tan revelador como cualquier confesión. A la mañana siguiente, el inspector Chrysler entró con determinación en la oficina del alguacil. Apenas había dormido, las palabras de la señorita Marple rondaban su mente con una insistencia inoportuna. Se enorgullecía de basarse en hechos, pero las serenas observaciones de ella persistían como una melodía indeleble. Había tenido la intención de acusar a Harold Whitcomb, pero después del té, su certeza flaquea. El marido parecía asustado, sí, pero de ser descubierto, no de la horca. Era la compostura de Lady Whitcomb, tan impecable que parecía ensayada, lo que más le preocupaba, y el comentario de la señorita Marple sobre el pétalo de camelia no se le iba de la cabeza. Al mediodía solicitó una última reunión, esta vez no en la cabaña de la señorita Marple, sino en el mismo salón de la iglesia, bajo el mismo arco de flores donde se había desplomado la señora Linton. El simbolismo, aunque no pretendido por el inspector, no pasó desapercibido para los aldeanos, que llenaron los asientos en tenso silencio. La señorita Marple, invitada a petición suya, se sentó modestamente en la segunda fila con su labor de punto en el regazo. Parecía más interesada en sus puntadas que en el evento, pero sus ojos no se perdían nada. Los sospechosos estaban sentados en fila frente a la sala Harold Whitcomb, la pálida e inquieta Lady Whitcomb, la regia y fría Amelia Harkness, el reverendo Pottle, ruborizado por la indignación, temblando en su sotana, y el coronel Gresham, furioso. Chrysler se aclaró la garganta. «Estamos aquí», anunció, «porque el asunto de la muerte de la señora Linton no puede quedar en el olvido. Es mi deber exponer los hechos con claridad». Recitó las pruebas, los guantes envenenados, el cuaderno negro de secretos, las disputas y rencores. Mientras hablaba, la multitud murmuraba asintiendo con la cabeza, con la mirada fija en un sospechoso u otro. Pero cuando titubeó, sin saber qué hilo seguir hasta el final, la voz tranquila de la señorita Marple se filtró en el silencio. «Tal vez», dijo con dulzura, «sería más sencillo si consideramos la naturaleza misma del veneno. No es un arma para los fuertes, sino para los cuidadosos. Requiere planificación, intimidad y sobre todo proximidad. La señora Linton no murió por casualidad. Murió bajo este mismo arco, donde las camelias estaban cubiertas de flores, y cerca de ellas alguien se acercó lo suficiente como para rozar un pétalo con su carmín. Todas las miradas se volvieron hacia Lady Whitcomb. Apretó los labios, pero no dijo nada. Harold se removió con tristeza en su asiento, apretando los puños. La señorita Marple continuó, con un tono suave pero firme. Agnes Linton guardaba su libreta negra no solo para entretenerse, sino como palanca. Conocía secretos, deudas, disputas, impropiedades, y se disponía a usarlos. Pero había un secreto más peligroso que los demás. Había descubierto que Lady Whitcomb, orgullosa y cuidadosa con su reputación, había hecho ciertas inversiones imprudentes. Dinero perdido, apariencias mantenidas con falsos espectáculos. No habría sido bueno que el pueblo supiera tal verdad. Agnes amenazó con revelarlo, y Lady Whitcomb no podía permitirlo. Se oyeron jadeos por todo el pasillo. Lady Whitcomb permanecía rígida como el mármol,
pero sus nudillos palidecieron al contacto con los guantes. El veneno, continuó la señorita Marple, fue colocado con precisión, no en la comida que muchos compartían, sino en los guantes de la señora Linton. Una mujer saluda a otra en un baile. Le toma la mano, le ajusta un guante, la aprieta con demasiada fuerza y deja tras de sí algo mortal. La señora Linton, desprevenida, usó los guantes toda la noche. Cuando se desplomó, ya era demasiado tarde. El inspector Chrysler frunció el ceño. Pero ¿cómo sabe que era Lady Whitcomb? La mirada de la señorita Marple era dulce, porque se traicionó a sí misma cuando le traje camelias. Por un instante su máscara se desvaneció. No podía mirarla sin recordar. No fue mucho, solo un destello. Pero en la naturaleza humana, inspector, son las grietas más pequeñas las que dejan traslucir la verdad. La sala quedó en silencio. Por fin, Harold se levantó con el rostro ceniciento. Edith, susurró. Es cierto. Lady Whitcomb no respondió. Miraba al frente, con el rostro paralizado por la dignidad, como si pudiera hacer desaparecer el pueblo, pero el silencio era su propia confesión. El inspector asintió brevemente, indicando al alguacil que avanzara. Mientras escoltaban a Lady Whitcomb, un escalofrío recorrió a la multitud. Habían llegado esperando la caída de Harold, quizá la humillación de Amelia, pero no esto. Ver a su benefactora, a su protectora, revelada como una asesina, los perturbó profundamente. Sin embargo, bajo la conmoción, se escondía un extraño alivio. La verdad, una vez dicha, alivió el peso de la sospecha que los agobiaba. Cuando el salón se vació, la señorita Marple permaneció sentada un momento, con su labor de punto cuidadosamente doblada. El reverendo Potter se acercó con voz temblorosa. «Nos ha salvado, señorita Marple. Sin usted, un hombre inocente podría haber sufrido». Ella sonrió amablemente. «No hice más que observar, reverendo. La gente se muestra si tiene suficiente paciencia. Agnes Linton recopila secretos con tinta y papel. Yo los recopilo en silencio. Ambos métodos tienen sus peligros, pero solo uno busca comprender en lugar de herir». Él inclinó la cabeza, la reprendió y la dejó con sus pensamientos. Esa tarde, al caer el crepúsculo sobre Santa Mildred, el pueblo se sentía a la vez más luminoso y más oscuro. Se había hecho justicia, pero la sombra de la traición persistía. Los vecinos hablaban en voz baja, reacios a detenerse demasiado en la caída de Lady Whitcomb. Y en su cabaña, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, mientras sus agujas temblaban suavemente. Pensó en Agnes Linton, en su lengua afilada y su pluma aún más afilada, y en Lady Whitcomb, destrozada por el orgullo y el miedo. «Siempre es lo mismo», murmuró en voz baja. «Las flores pueden cambiar, las estaciones pueden cambiar, pero la naturaleza humana permanece constante. El orgullo, la envidia y el miedo florecen en cada jardín». Sonrió levemente, con la mirada fija en el fuego. «Y tarde o temprano, siempre se manifiestan. El baile de las camelias y las glicinias sería recordado durante años no por su música ni sus flores, sino por el crimen que convirtió la alegría en tragedia. Sin embargo, con el tiempo, el pueblo recupera su ritmo. Los chismes se desvanecerán y la vida continuaría. Solo la señorita Marple, siempre atenta, conservaría la silenciosa certeza de lo frágil que podía ser la línea entre la respetabilidad y la ruina. En los días posteriores al arresto de Lady Whitcomb, St. Mildred se sumió en un silencio inquietante. Las calles, antes bulliciosas de especulaciones, se fueron apagando. Los chismes aún persistían. Claro que los chismes eran tan naturales en el pueblo como el tañido de las campanas de la iglesia, pero ahora se hablaban en voz baja, tras puertas entornadas. La revelación los había conmocionado a todos. Ver a Lady Whitcomb, figura de autoridad y riqueza, detenida bajo sospecha de asesinato, era casi incomprensible. La respetabilidad, al parecer, podía ocultar la corrupción con la misma facilidad con que demostraba refinamiento. Harold Whitcomb rara vez fue visto en el pueblo después de ese día. Permaneció en la finca, con el rostro demacrado y pálido cada vez que aparecía en las puertas. Algunos lo compadecen, otros murmuraban que lo había sabido desde siempre. La señorita Marple, sin embargo, comprendió que su dolor era genuino. No había ignorado el orgullo y la severidad de su esposa, pero nunca la imaginó capaz de tal crueldad. A pesar de todos sus defectos y deudas, Harold no era un asesino.
quedó con las ruinas de un matrimonio y una reputación deteriorada por la asociación. Amelia Harkness, finalmente reivindicada, mantenía la frente en alto en las calles. Sin embargo, el alivio de su inocencia no borró por completo la amargura de su humillación. Habló de dejar el pueblo para irse con familiares al norte, aunque la señorita Marple sospechaba que se quedaría. Quienes habían pasado la vida arraigados a la tierra de St. Mildred rara vez se desprendían, por mucho que se hablara de ellos. Con el tiempo, Amelia sería recordada menos como sospechosa y más como una mujer que había soportado un juicio por rumores y lo había superado. El reverendo Pottle pronunciaba sus sermones con renovado fervor. El alivio al quedar libre de sospechas parecía otorgarle a su voz una fuerza que antes le faltaba. Sin embargo, bajo su renovado vigor se escondía un rastro de vergüenza por sus debilidades secretas, fueran las que fuesen, ahora conocidas por la señorita Marple, sino por la congregación. Ella nunca hablaba de ellas, por supuesto. Revelar las faltas privadas de un hombre, cuando no representaban ningún delito, nunca fue su estilo. Aún así, la mirada del vicario la buscaba a menudo, como agradecida por su misericordia. El coronel Gresham bramó más que nunca, llenando la posada con comentarios sobre su época militar y declarando a viva voz que siempre había sabido que Lady Whitcomb era una mujer peligrosa. Pocos creían que supiera algo parecido, pero su algarabía le fue de gran ayuda. La gente se reía de sus exageraciones, y la risa era un bálsamo que el pueblo necesitaba con urgencia. A su manera, el coronel se lo proporcionaba. En cuanto a Lady Whitcomb, su nombre se convirtió en una sombra en todas las lenguas. Algunos hablaban de ella con ira, otros con incredulidad. Unos pocos se negaban a mencionarla, como si el silencio pudiera borrar el recuerdo de su caída. Su majestuosa casa, antaño símbolo de orgullo, ahora se alza sobre el pueblo como un monumento al engaño. Las cortinas estaban corridas sobre sus ventanas, y los jardines estaban descuidados, con las camelias marchitas y descuidadas. La vida en Santa Mildred comenzó poco a poco a recuperarse. La campana del tendero sonó. Los panes del panadero se doraron en los hornos y la risa de los niños regresó a las calles. Sin embargo, persistía una inquietud, como si el pueblo hubiera vislumbrado algo que no podía ignorar. Habían aprendido que el mal no tiene por qué llegar con extraños, ni en formas sombrías. A veces se sentaba junto a ellos en un baile, sonriente bajo diamantes, y ponía una mano envenenada en el guante de otro. Mientras tanto, la señorita Marple reanudó su ritmo tranquilo. Cuidaba su jardín, tomaba el té con los vecinos y tejía sin parar junto al fuego. Para la mayoría parecía la misma, una dama mayor y amable, aficionada al encaje y al chismorreo. Pero quienes la conocían mejor percibían la agudeza de su mirada, su vigilancia inquebrantable. Una vez más, había desenredado un nudo de la naturaleza humana y lo hizo sin triunfo. Para la señorita Marple, resolver un crimen nunca era una victoria, era simplemente restablecer el equilibrio. Una tarde, el agente Weaver visitó su casa. Se quitó el casco respetuosamente mientras ella le servía el té. «Es sorprendente, señorita Marple», dijo negando con la cabeza. El inspector estaba a punto de acusar al hombre equivocado, y usted, bueno, vio lo que ninguno de nosotros vio. No entiendo cómo lo logra. La señorita Marple sonrió mientras sus agujas tintineaban. «Oh, no es astucia, querida. En realidad no. Es solo que he tenido muchos años para observar a la gente. Y las personas, verás, son muy parecidas. Las cosas más pequeñas las delatan una mirada, una vacilación, un pétalo manchado de colorete. Intentan ocultarse, pero no pueden». Weaver se quedó pensativo. «¿Crees que el pueblo lo olvidará alguna vez?» «¿Olvidar? Quizás con el tiempo. La gente olvida lo que es inconveniente, aunque nunca del todo. Pero perdonar, eso es otra historia. Ya veremos». Tras su partida, la señorita Marple permaneció un rato en silencio, mientras las camelias mecían la cabeza fuera de su ventana con la brisa primaveral. Pensó en Agnes Linton, de lengua afilada y temerosa, deshecha por su propia sed de control. Pensó en Lady Whitcomb, orgullosa e inflexible, destrozada por el terror a la exposición. Y pensó en el pueblo, inestable pero perdurable, como siempre lo hacían los pueblos. La vida envolverá la tragedia en su tejido,
y los callejones de St. Mildred resonaron una vez más con las preocupaciones cotidianas, exposiciones de jardinería, cenas de cosecha y los interminables debates sobre la puntualidad del cartero. Pero la señorita Marple sabía, como siempre, que bajo la superficie de cada pueblo corrían las mismas corrientes: orgullo, envidia, codicia, amor, miedo. La naturaleza humana, con toda su fragilidad y fuerza, no podía ocultarse por mucho tiempo. Solo se necesitaba paciencia para observar y humildad para ver. El baile de las camelias y las glicinas se desvanecerá en el recuerdo. Sus flores serán reemplazadas por nuevas cada primavera. Sin embargo, quienes habían estado allí nunca mirarían las camelias sin recordar la noche en que la alegría se convirtió en tragedia, y cuando una anciana con agujas de tejer desenmascaró silenciosamente la verdad. Para los fanáticos de los detectives clásicos, esta fue otra historia, en la que las apariencias dieron paso a la realidad, y donde la señorita Marple, modesta pero implacable, restableció el orden con nada más que la observación, la paciencia y su profundo conocimiento del corazón humano.